Doctor, buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, muy bien, muy bien. Hay una historia muy curiosa, muy rara, muy extraña y muy original que genera una gran reacción de parte de ciertos sectores sociales, jurídicos, de abogados y de religiosos que se encuentran involucrados en el tema. Hay un tribunal oral de Buenos Aires que tiene una postura de no creer de una manera absoluta a las mujeres que denuncian los delitos sexuales y particularmente los delitos que antes se llamaban de violación y ahora son abusos sexuales con acceso carnal. Y le correspondió intervenir, ya vamos a ver por qué interviene la cuestión de la religión. Es sexo y religión, las dos cosas. Intervino en un caso, el tribunal oral está integrado por 2 hombres y una mujer, los 3 muy católicos, de 2 chicas que habrían sido hermanas, que habrían sido víctimas de un empresario textil que las habría supuestamente, de acuerdo a la acusación, violado. Una de 15 años y otra de 13 años. En uno de los 2 casos, el tribunal terminó aceptando que los hechos podrían haber ocurrido del modo en el que lo decía la acusación. Pero en el otro, entró en una serie de consideraciones que son las que realmente generan, en algunos sectores, una gran repulsa. Hay un movimiento de abogados pro derechos de las mujeres. Sí. Y estos dicen que este tribunal no respeta los derechos de las mujeres, es decir, no cree literalmente lo que dicen estas supuestas víctimas de estos delitos de carácter sexual. Y el hecho es así. Hay que cambiar la idea de que se está ejerciendo fuerza y consiguientemente por parte de la víctima resistencia por una idea completamente diferente, que es la de despertar el instinto sexual. Resulta ser que la chica sobre la cual se está trabajando en esta cuestión y haciéndose toda la discusión y el pronunciamiento del tribunal, tiene más de 13 años y menos de 16. Entonces es una chica obviamente sin experiencia. ¿Qué ha hecho el acusado? Le ha despertado el instinto sexual aprovechándose de su inmadurez. Y eso no puede ser considerado, dice el tribunal, un acto de fuerza, respecto al cual la chica habría ejercido resistencia para que no se produzca finalmente el acceso sexual. Instinto sexual despertado por la insistencia del empresario textil que la fue seduciendo, aprovechándose de su inmadurez. Entonces, dice, hay que tener cuidado con los gestos, con las actitudes y con las palabras. Y utiliza un ejemplo del año 1952, una cita en otra época, con criterios completamente diferentes. Y además de usar ese criterio, que en aquella época podía tener validez y que ahora está impugnado, toma a la mujer con este criterio, mire, como si fuese un campo bélico. Dice, esta no es una plaza sitiada, sino una plaza rendida. Es decir, que a raíz de todo el despliegue que ha ejercido el supuesto abusador, finalmente se ha encontrado con esta posibilidad de llevar adelante su designio porque le despertó el instinto sexual a la mujer. No hubo ninguna fuerza. Ella se iba resistiendo propio de los coqueteos que se producen en las relaciones de esta naturaleza, más allá de las diferencias de edad, de la diferencia de desarrollo psicológico entre el autor del hecho y la víctima. Plaza no es una plaza sitiada, sino una plaza rendida. Rendida como consecuencia del despliegue que ha ejecutado este hombre de tender a provocarle en ella el nacimiento de la sexualidad. Acá, dice el tribunal, no hay ninguna fuerza. Y de manera tal que, no habiendo fuerza, tampoco hay ninguna resistencia. Finalmente ha cedido
prestando su consentimiento. Esta chica quedó embarazada y el hombre decidió hacerla abortar y la llevó él a hacerla abortar. Entonces el tribunal dice, es curioso que quien haya sido el violador, el abusador, sea el mismo que la lleve a realizarse el aborto. Generalmente lo hacen otros miembros de la familia, claro, algún allegado, el padre, la madre, un vecino, un novio, un familiar, pero no el mismo autor del hecho. La chica dijo que le había llevado a hacerse el aborto también como consecuencia de un acto de fuerza sobre ella, es decir, imponiéndole su edad, su predominio. Pero eso tampoco el tribunal lo tomó en cuenta. Lo cierto que tomó en cuenta es que la llevó con consentimiento siempre, sí, de acuerdo al criterio. Este es el criterio del tribunal, que no lo condenó por el delito de abuso sexual con acceso carnal, sino por un delito que se llama estupro, que es una cuestión muy técnica que no vamos a entrar ahora a tratarla, pero que tiene una pena ínfima en relación al otro, que es mucho más grave. Las dos ideas estas que deben quedar en el conocimiento de todos es esta. Primero, rendición por el despliegue que ha ejecutado el acusado sobre la víctima, sobre la presunta víctima, que le ha generado el nacimiento del instinto sexual. Y finalmente por eso ha consentido el acto, aunque después pretenda presentarlo como que no es así. Y el segundo acto, relativo a la cuestión de la religión, los objetores de este tribunal, que razona, reflexiona y decide de ese modo, dicen que es un tribunal muy religioso, que tiene en su sala de audiencia y en los despachos de los tres jueces crucifijos, y que esto viola el principio de neutralidad religiosa que debe tener un organismo del Estado. Es decir, un juez no puede actuar, antes actuaban todos. El crucifijo estaba extendido en todos lados. En las salas de audiencia, en el despacho privado, en todos lados. Entonces, el juez al que se le atribuye esta violación a la neutralidad religiosa, el Estado, el órgano que es el que está desempeñándose en esa sala, es el Estado. Los jueces son el Estado. Y tiene este crucifijo, que es un instrumento de, dicen los objetores, de intimidación para algunos o de no aceptación para otros. Y él dice, no, yo soy católico, dice el juez involucrado en la cuestión. Primero, creo en ese hombre que está en la cruz, porque ese hombre, que es Jesús, fue el inocente crucificado por los hombres, fue el inocente condenado por los hombres, de manera tal que él hace una interpretación muy singular del significado que tiene esta presencia del crucifijo, que lo saca de la cuestión de la religión, del catolicismo, y lo pone en la cuestión de haber sido crucificado y haber sido condenado, pero como inocente. Es el inocente condenado por los hombres. Es el inocente crucificado por los hombres. Ahora, la última. Todos los que pasan por el tribunal se encuentran frente a este crucifijo y se consideran, no obstante ser aparentemente culpables o acusados de haber cometido un delito, pueden decir, mire, señor juez, sea consecuente con lo que usted piensa y sostiene, así como ese hombre que está allí, ese que usted dice que es el condenado, el inocente, y que fue condenado y crucificado como inocente, lo soy yo también, a quien usted me está crucificando y condenando en este acto, siendo yo inocente. Y eso se lo han planteado. Y esto no ha podido resolverlo desde el punto de vista de su concepción religiosa. Interesante. El mismo hombre que habla del despertar de la sexualidad, del instinto sexual, es decir, no hay fuerza, no hay resistencia, por lo tanto, hay consentimiento. Porque se ha generado en la persona a la que se le ha tratado de
cautivar, de conquistar, de seducir, se le ha despertado el instinto sexual que lo puede tener adormecido o de lo contrario, generarle una reacción bien lograda sin ejercer ningún acto de fuerza, de violencia sobre su cuerpo y tampoco sobre su mente. Qué bárbaro. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, las 9:43 en la República Argentina, 9:43.